Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver, parte 80. Esta fotografía fue tomada en Vietnam en 1967. En ella aparece un soldado norteamericano sosteniendo un 100 pies gigante que encontró en aquella jungla, y aunque la foto es real, fue un poco trucada, ya que esa especie de insecto puede alcanzar unos 30 centímetros de largo, no el medio metro o más que se aprecia en la imagen. Aparentemente, el insecto estaba siendo mantenido más cerca de la cámara mediante una cuerda de pescar, lo que lo hacía parecer más grande de lo que era. Acá podemos apreciar mejor su tamaño. Este 100 pies, aunque es venenoso, su mordedura rara vez es mortal en humanos. Thomas Austin fue un colono inglés en Australia que en su tierra natal era un aficionado a la caza, y al ver que en su nuevo país no existía una población nativa de conejos, pidió a su sobrino que le enviara 13 conejos salvajes. El chico no encontró ese número de animales, por lo que completó el pedido con conejos domésticos. Se dice que el envío llegó la Nochebuena de 1859, y de hecho para ese momento ya eran 24 conejos. Thomas liberó a los animales en sus tierras sin pensar que se reproducirían sin control. Al cabo de 3 años, en 1862, se contaban por miles, y en 1865 el propio Austin declaró que en su finca le había quitado la vida a 20.000 conejos. Los animales se extendieron por el continente a un ritmo de más de 100 kilómetros por año, convirtiéndose en la invasión biológica más grande jamás registrada para un mamífero introducido. Debido a que esta plaga afecta gravemente a los agricultores, el gobierno australiano a través de los años ha utilizado distintas estrategias para combatir a los conejos. Por ejemplo, a comienzos del siglo XX, un cazador ganaba hasta 12 libras por cada conejo atrapado, pero este método solo sirvió para controlar poblaciones bajas. También fueron construidas varias vallas en distintas regiones. Por ejemplo, la valla a prueba de conejos de Australia Occidental comenzó a construirse en 1901 y al día de hoy tiene una extensión de más de 3.000 kilómetros. Además de esto, en la década de los 50, el gobierno australiano permitió la liberación de un virus en la población de conejos, provocando que esta cayera de unos 600 millones a unos 100 millones. Pero los conejos generaron resistencia a este virus, y para 1990 la población ya se estimaba en 200 millones. Posteriormente se probó otro virus, el cual dio algunos resultados. Aún así, actualmente hay unos 150 millones de conejos silvestres en Australia que generan pérdidas de más de 200 millones de dólares anuales para los agricultores. Y todo comenzó hace unos 160 años con tan solo 24 conejos. Esto no es más que un recordatorio de que las acciones de una sola persona o de unas pocas pueden tener un impacto ambiental devastador. El 17 de octubre de 1919 se inauguró el Metro de Madrid, que por aquel entonces se llamaba Metropolitano Alfonso XIII, quien era el rey de España en aquella época. El subterráneo constaba de 8 estaciones a lo largo de 3.5 kilómetros, y el día de la inauguración asistieron ministros del gobierno, ingenieros e inversores implicados en el proyecto, y miembros de la nobleza, incluidos el rey, que después de que un obispo diera su bendición a la obra y al tren inaugural, hizo el recorrido, y como era de esperarse, este momento debía ser inmortalizado con una foto. La técnica utilizada en ese momento era la iluminación con magnesio, la cual era un fogonazo que provocaba mucho humo, y además todo debía estar bien preparado, ya que solo había una oportunidad. Alfonso XIII posó de manera muy elegante como estaba acostumbrado, pero al momento de tomar la foto, posiblemente el mencionado fogonazo provocó que este cerrara los ojos. Y sí, en la fotografía original de aquel célebre momento, el rey está con los ojos cerrados, solo que la imagen fue retocada para agregarle un par de ojos abiertos. Este no fue el único retoque que sufrió la fotografía, porque resulta que uno de los ingenieros a cargo del proyecto no estaba en primera fila, por lo que fue agregado al lado del rey. Cabe destacar que el monto del billete en aquel entonces eran 15 céntimos, y que solo el primer día se vendieron 56.000 boletos. Al final del video los dejaré con una serie de imágenes antiguas del Metro de Madrid.
En los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, en la prueba del salto con pértiga, el ganador de la medalla de oro fue un atleta estadounidense, quien logró superar la marca de 4.35 metros. Por su parte, la plata y el bronce fueron para los japoneses Shuhei Nishida y Sue Oe, respectivamente. Ahora, estos caballeros eran amigos desde hace tiempo, y en realidad, cuando ambos habían superado la marca de 4.25 metros y ya no tenían contrincantes, decidieron no saltar por el desempate. Ellos querían compartir las medallas, pero el comité organizador rechazó su solicitud y se le pidió al equipo japonés que decidiera en qué orden ocuparían los lugares en el podio. Después de una larga discusión, se acordó que Nishida, que había saltado los 4.25 metros en su primer intento, debía tener prioridad sobre Oe, que había necesitado 2 intentos para esa altura. Las medallas se entregaron, pero los atletas no estaban contentos con la decisión, por lo que al regresar a Japón, hicieron que un joyero cortara las medallas a la mitad y posteriormente las fundiera, creando así 2 piezas híbridas, mitad plata, mitad bronce, las cuales fueron llamadas medallas de la amistad. Durante la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 6 millones de mujeres tuvieron que ocupar puestos en el sector laboral para evitar un colapso de la economía estadounidense, pues los hombres habían sido enviados al frente. Estas mujeres fueron nombradas las Rositas. Ahora, debido a accidentes laborales, se estima que unas 37.000 perdieron la vida y que otras 210.000 terminaron con algún tipo de discapacidad. Por tal motivo, una empresa que se especializaba en la confección de equipos de seguridad industrial diseñó el SAF Bra. Este sujetador de plástico tenía como finalidad proteger la zona pectoral de las mujeres que, por ejemplo, trabajaban con maquinaria pesada o soldadura. Posiblemente este dispositivo de seguridad era incómodo de usar, ya que estaba hecho de un material rígido, aunque se le incorporaron agujeros de ventilación para que la piel pudiera transpirar. De todos modos, el gobierno estadounidense se encargó de promocionarlo como un gran invento para fomentar su uso entre las mujeres trabajadoras. En 1948, mientras la fragata británica HMS Amethyst se encontraba en Hong Kong, un miembro de la tripulación se encontró a un gato vagando por el puerto. Este estaba desnutrido y enfermo, y el joven marinero decidió meter al gato de contrabando al barco. Al animal lo llamaron Simón, y pronto se ganó el cariño de todos, además de su lugar en la embarcación, ya que se encargaba de eliminar las ratas que abordaban el barco. El 20 de abril de 1949, durante la Guerra Civil China, la fragata viajaba por el río Yangtze y fue atacada por una batería de cañones del Ejército Popular de Liberación. Durante este asalto, Simón resultó gravemente herido. Afortunadamente, el personal médico sobreviviente pudo atenderlo, limpiando sus quemaduras y extrayendo los trozos de metralla que habían impactado su cuerpo. Simón logró recuperarse y se reincorporó a sus funciones. El barco duró 101 días bajo custodia hasta que logró escapar. Durante este periodo, la embarcación había sido invadida por ratas y Simón se encargó de eliminarlas, resguardando así los suministros de la tripulación. Simón fue condecorado con la medalla Deakin, conocida como la Cruz Victoria para animales. Cabe destacar que todos los animales que ingresaban al Reino Unido debían pasar por una cuarentena. Por tal motivo, cuando el Amethyst regresó a su país, Simón fue enviado a un centro de atención para que pasara este periodo de tiempo. Mientras estaba en cuarentena, el felino contrajo un virus y, a pesar de las atenciones del personal médico, murió el 28 de noviembre de 1949 y fue enterrado con honores en un cementerio para animales al este de Londres. En esta fotografía podemos ver a Jackie Tonawanda, cuyo nombre real fue Jackie Garrett. Ella nació en Nueva York en 1933 y comenzó a entrenar boxeo durante su niñez, pero en aquella época a las mujeres no se les permitía boxear profesionalmente. Jackie entrenaba muy duro y la mayoría de las mujeres que peleaban en aquel entonces eran de categorías más livianas que la de ella. La Ali femenina, como llegó a ser nombrada, pesaba unas 175 libras, lo que la convertía en una peleadora semipesada, y posteriormente subiría a la máxima categoría, la de los pesos pesados. Ya que no se organizaban peleas femeninas a nivel profesional, Jackie combatía de manera clandestina, por lo que no se tiene claro cuál fue su récord, pero se dice que quedó entre 23 ganadas y 0 perdidas, o quizás 36 ganadas y 0 perdidas. En 1974,
solicitó la licencia para boxear, pero esta se le negó, por lo que ella decidió demandar a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York por discriminación, ya que le habían negado dicha licencia debido a su género. Y es que algunos dirigentes afirmaban que las mujeres derribarían la visión que se tenía del deporte. Además, comenzaron a circular rumores de que los golpes en el pecho de las mujeres podrían generar cáncer de mama. Al final, la Corte Suprema de Nueva York falló a favor de Jackie, aunque esto no revocó la ley en contra del boxeo femenino. Pero fue así como ella se convirtió en una pionera y defensora de las pugilistas e impulsó a que otra atleta llamada Kathy Davis también demandara a la comisión de boxeo. Y años más tarde, ella, Jackie Tonawanda y Marianne Trimer se convirtieron en las primeras mujeres en recibir una licencia para boxear profesionalmente en Nueva York. Para este momento, la Ali femenina ya se había convertido en la primera mujer en boxear en el Madison Square Garden. Lo hizo en 1975 y se enfrentó al kickboxer Larry Rodania, a quien noqueó en el segundo asalto. En 1978, para cuando recibió su licencia profesional, tenía 45 años y se enfrentó a Diane Clark en una pelea pactada a 6 asaltos, la cual terminó perdiendo por decisión dividida, ya que ella era algo mayor que las demás peleadoras de ese entonces. Esa fue su única pelea profesional, dejando su récord en 0 ganadas y 1 perdida. Tonawanda sufrió un accidente en 1986 que la llevó a retirarse del cuadrilátero, pero se mantuvo como entrenadora, llegando a ser la asesora de Jackie Fraser, hija del campeón de peso pesado Joe Fraser. Jackie murió en 2009 por un cáncer de colon a los 75 años. Cabe destacar que el récord de 23 o quizás más de 30 peleas ganadas, muchos afirman que fue solo un invento de ella y su manager. Aún así, por todo lo que significó para el desarrollo del boxeo femenino, Jackie fue exaltada al Salón de la Fama del Boxeo en 2020. En esta fotografía de 1907 podemos ver a un grupo de monjes. Esta comunidad en específico hace vida en el monte Athos, ubicado en Grecia, en el cual existen 20 monasterios, los cuales albergan a más de 2000 monjes ortodoxos orientales, no solo de Grecia, sino también de países como Rumanía, Moldavia, Bulgaria, Georgia y Rusia. Debido a la antigüedad de estos recintos, la gran colección de libros antiguos y obras de arte que ahí se encuentran, además de la riqueza natural de la región, el monte Athos fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988. Ahora, existe una historia sobre uno de los monjes que vivió en este lugar que es bastante particular. Se trata de Mijailo Tolotos, quien nació en 1856 y que pocas horas después de su nacimiento, su madre falleció. Por esto, el niño fue abandonado en las escaleras de un monasterio en la cima del monte Athos. Fue adoptado entonces por los monjes y vivió bajo las estrictas reglas de la comunidad. Ahora, una de las normas más notables que existe en estos monasterios desde hace más de 1000 años es que las mujeres no pueden entrar a ellos, ni siquiera pueden estar en la zona. Dicha norma existe para garantizar que todos los monjes del monte Athos cumplan con el celibato. Entonces se dice que debido a que Mijailo Tolotos nunca salió del monasterio, para cuando murió en 1938, a la edad de 82 años, él nunca había visto a una mujer. Este relato ha sido difundido ampliamente y fue publicado en los periódicos de la época. Aún así, al parecer no existen registros históricos ni pruebas que respalden la existencia de este hombre, por lo que la historia puede ser un mito para enfatizar las virtudes del celibato. Este es uno de los besos más famosos de la historia. Los protagonistas fueron Leonidas Brezhnev, quien fuera presidente de la Unión Soviética entre 1966 y 1982, y Erich Honecker, presidente de la Alemania Democrática entre 1976 y 1989. El beso socialista era un saludo especial entre los líderes de esta ideología política, el cual consistía en un abrazo y 3 besos en mejillas alternadas, cuyo origen algunos lo sitúan en el cómo se saludan algunos cristianos ortodoxos. Cabe destacar que si los líderes se consideraban muy cercanos, el beso podía ser en los labios. El de esta imagen se llevó a cabo en 1979, cuando el líder soviético visitó al líder alemán para conmemorar los 30 años de fundada de la República Democrática Alemana. Por otra parte, acá podemos ver a Joseph Stalin besando al piloto Iván Spirin, un héroe de la primera expedición aérea al Polo Norte, realizada en 1937. Y como les comenté al inicio del video, ahora los dejaré con una serie de imágenes antiguas del metro de Madrid.
Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver.